Buenos días. Estoy dando unas sombras hacia los medios tonos, siempre tratando de trabajar en conjunto. Ya en los pormenores, los relieves cada vez más pequeños y con un trazo notorio. Esta es una cartulina gris, suave, de Canson. Y voy estudiando todo el rostro parte por parte. Esas pequeñas arrugas que vemos en la frente, bajo el ojo, casi por todos lados. Tenemos micro relieves, ¿no? Pensarlos así, de esa manera. Y debemos darle atención en el movimiento de cada pliegue. Es justamente eso lo que le va a dar veracidad, convicción de realismo al trabajo. Vemos estas líneas como se van moviendo según la superficie. Y cuando tenemos un trabajo pesado, en detalle, tenemos que tener una, una filosofía de trabajo. Yo lo que hago es pensar que esto se hace una sola vez en la vida. Este sector de acá, estos 5 centímetros que veo aquí, los voy a hacer una sola vez en la vida y nunca más. De este momento depende si por siempre va a quedar un buen dibujo o no. Entonces le doy energía, le doy cierta pasión de estudio. No lo dejo demasiado suelto ni superficial porque no es un apunte, es un estudio, ¿no? Y así con las demás partes. Hay partes más interesantes, ¿no? Por ejemplo, hacia los medios tonos, antes de las sombras, hay una serie de gradaciones que van expresando la forma. Debe haber simetría, ¿no? Las arrugas acá de este lado tienen más relieve. Se me quedaban unas preguntas que yo anoto. Eh, Acá un chico Kumbaya MP me preguntaba acerca de la dirección del papel sobre la mesa. De repente tiene problemas al colocar su papel en echado y la proporción sale mal. La perspectiva se cambia haciendo que un dibujo que pudiera estar bien proporcionado, a ver, por ejemplo, este retrato, ¿no? Lo tengo allí en verdadera magnitud, ¿no? Frontal hacia mí y veo cada parte en su tamaño relativo perfectamente. Pero si trabajamos sobre una mesa de esta forma, mira la perspectiva, cómo puede ser tan distinta y tú estás dibujando, tratando de proporcionar, de manera que te va a quedar una frente enorme. Estas partes posiblemente puedan estar bien proporcionadas, ¿no? Pero si lo haces desde este ángulo, vas a sufrir de la desproporción por una perspectiva cambiada. Entonces no hagamos eso. Tratemos de siempre tener 90 grados de una línea hacia nuestro trabajo, ¿no? Es algo lógico, pero
a veces no lo tomamos en cuenta y nos quedan dibujos desproporcionados, ¿no? Acá tengo anotado también otra pregunta que me dicen acerca de la cuadrícula. Cada vez que alguien pregunta acerca de la cuadrícula es porque ya sabe la respuesta, ¿no? Solamente buscan una confirmación de lo que ya suponen. ¿Se puede usar la cuadrícula? Inicialmente, ¿no? Como un recurso, digamos, para un hobby, para alguien que no lo toma muy en serio todavía como profesión el dibujo, ¿no? Alguien que quiere tener un cuadro en su casa y no puede esperarse años hasta dominar la proporción del dibujo. Bueno, se le recomienda la cuadrícula, una cuadrícula para resolver, ¿no? Yo sigo acá sombreando. En un profesional, ¿cómo podría utilizar la cuadrícula sin tacharlo de utilizar un método facilista, ¿no? Cuando hace un diseño y quiere proyectarlo en otra escala, ¿no? Más grande. Hace un diseño pequeño en un papel, hace una cuadrícula, vuelve a hacer los cuadrados más grandes en su lienzo y sigue la misma proporción en diferente dimensión. No hay problema, es tu propio trabajo que estás proyectándolo hacia más grande, ¿no? Ahora técnicamente utilizan el proyector. La fotografía, la fotografía de la foto o del dibujo lo proyectan en el lienzo y simplemente hacen las líneas con la luz apagada, ¿no? Incluso en las escuelas de bellas artes los profesores recomiendan ese método. Pobres de ellos, ¿no? En vez de enseñar a dibujar, lo que hacen es malograr el concepto de la línea del alumno, el concepto del dibujo en sí. Pero ellos ven como una facilidad, ¿no? Así pueden aceptar alumnos que no tienen disciplina ni talento. Y bueno, es una manera de enseñar, ¿no? Para alguien que se toma el dibujo como un hobby, no hay problema, ¿no? No estaría mal. Para el que se dice profesional del dibujo y que ha pasado por una escuela, sí me parece que está mal. ¿No? No debería utilizar esos recursos. Se nota inmediatamente, ¿no? Cuando uno va a ver las exposiciones, hay muchos cuadros, tienen una apariencia lejana de realismo, de gran realismo en el dibujo lineal, la proporción, las perspectivas, los autos, las arquitecturas están primorosamente dibujadas, pero la pincelada es demasiado suelta. La pincelada ya de las pinturas no se condice con esa línea. Es ilógico, ¿no? Que alguien tenga un dibujo tan prolijo, tan detallista y que su pincelada sea tan suelta. No ocurre así. Suelta me refiero a que no se ve nada realista su pincelada. Inmediatamente uno detecta entonces que ha utilizado un proyector para hacer el dibujo y ha tratado de hacer lo mismo con las pinceladas y los colores, pero no, ya no se ve lógico, ¿no? Se ve rarísima una pintura así. Inclusive hay algunos críticos acá que he visto que ya les molesta ver que casi todos los pintores y hasta los profesionales, ¿no? Utilizan esos recursos. Es un abuso, dicen ellos, ¿no? Es un abuso que esconde la falta de talento. Pero bueno, ¿qué se puede decir? Y todo empieza por un mal entendimiento de lo que es el dibujo, ¿no? Hay otra pregunta que me hacen, ¿por qué los lápices chicos? Debe referirse a estos lápices, ¿no? O cuando están así, de esta manera. Porque si uno dibuja mucho, gasta mucho. Es mejor comprarse muchos lápices, ¿no? Este es un alargador. ¿No?
se gastan los lápices. Por ejemplo, este lápiz seguramente la semana que viene ya debe estar a la mitad y así. Sobre todo porque si necesitas la punta fina para dar algunos acabados, tienes que tajarlo a cada momento. Y es ahí donde ya vas perdiendo mucho del lápiz, ¿no? La madera se va cortando más y más. Bien, entonces en estas partes ya le doy las sombras, ya seguiré con las sombras. Lo que quiero trabajar un poco ya es el área de luces, ¿no? Estoy haciendo el retrato entonces de Fernando de Cislo, un gran pintor abstracto peruano que falleció hace poco, ¿no? Puntos de luz, ¿no? Vamos a verificar con unos puntos de luz como si fueran lunares para ver si resulta. Este es un lápiz PIT, un PIT pastel blanco. Entonces esto terminaría siendo una técnica mixta en donde hay lápiz de color y ahora el PIT pastel, ¿no? Que es más seco, ¿no? Tengo que ver el ángulo en donde pongo la luz más fuerte y ver en dónde debería entrar. El cabello es bastante blanco y es lo que me daría esta luz acá, ¿no? Bien, entonces otro muchacho me preguntaba acerca de las láminas. Las láminas entonces son impresiones láser. Las láminas que uso, como estas, ¿no? Son impresiones láser en papel couché, ¿no? De grosor variable. Muchos dibujantes utilizan la pantalla de la tablet o desde el mismo celular, he visto que dibujan también. Puede ser, aunque a mí me resulta un poco incómodo estar abriendo y cerrando la imagen, ¿no? No me acostumbro plenamente. Prefiero tener una imagen al costado, como acá, ¿no? Tenía la imagen y hacía mi retrato al costado, de lado a lado. Pero bueno, depende de la técnica, ¿no? De cada dibujante. Acá entonces voy con el Pit Pastel haciendo las áreas más claras, ¿no? Hice en mi página de Facebook un concurso de un retrato de un ancianito que me gustó la fotografía que pusieron los vecinos de acá de Magdalena, de mi distrito. Un ancianito que se le estaba ayudando con los almuerzos, ¿no? Los vecinos le daban y la fotografía es estupenda. Es un ancianito con su cabello y su barba, ¿no? Blancas, bien largas. Un pordiosero, por decirlo así, ¿no? Una persona pobre. Y se le estaba ayudando pues en esta crisis, ¿no? Estas zonas también tienen bastante luz. Es cuestión de poner un punto de luz. Y hice un concurso con la fotografía que me guardé. Hubieron 16 participantes. Hoy día di el resultado y el premio era uno de los libros del taller acerca del retrato. Bien, parece que sí funciona, o sea, me da una buena luz el Pit Pastel. Entonces con más confianza ya voy haciendo los puntos de luz más fuertes, ¿no? En el rostro de Fernando de Cislo. Ahora, ¿quién era Fernando de Cislo? Es un pintor muy respetado, abstracto. Siempre se mantuvo en su línea de la abstracción. Él estudió en Europa justamente cuando estaba de moda, ¿no? Cuando se salía ya del se salía un poco del surrealismo en esos años y se iba entrando pues en los conceptos de la abstracción, ¿no? O sea, se iba asentando. Y justo él estaba allí, quiso traer esa novedad pues aquí al Perú acerca de los conceptos de la abstracción, pero aquí había un fuerte predominio de la pintura nacionalista, costumbrista, entonces no tenían cabida los abstractos.
en el mundo se iba haciendo, ¿no? Cada vez más exposiciones de artistas más de corte no figurativo, pero acá no. Incluso el gobierno militar no lo permitía. Entonces era una lucha fuerte que tuvieron los de su generación, ¿no? Muy interesante. Tenían el sueño de hacer un museo. Voy aplicando un poco más de luces, ¿no? Estas luces vienen bien porque el papel es plomo. No me gusta cuando se ponen luces blancas sobre una cartulina cálida. Se ve un poco raro, se ve como falso, ¿no? Hay sectores en donde el brillo es absoluto, entonces acá en el labio y debajo. Entonces no se ve bien, pero acá como la cartulina es ploma, es gris, sí va bien. Si le diera unos toques de color, de piel, ya terminaría siendo una pintura. Pero a veces no, es mejor hacer un buen dibujo y no una mala pintura, ¿no? Mejor dejémoslo en un concepto de dibujo. Bien, entonces los puntos de luz tienen que ser sobrios, ¿no? Que no parezcan parches de otra de otra materia, ¿no? Bien. Ocurre entonces que Cislo, pasadas las décadas, ya se fue asentando los conceptos, ¿no? Se fueron las modas de la pintura costumbrista muy fuerte, donde todo era nacionalista, y ya por fin se pudo dar exposiciones de artistas abstractos, ¿no? Yo no soy de esa corriente, pero es de mi interés cómo los artistas han tenido que hacer una lucha, ¿no? En muchas ocasiones para traer la novedad a sus países. Ese era el caso de Cislo, ¿no? Con varios otros de su generación tuvieron una lucha constante para poder traer la novedad. Pero, ¿qué ocurre ya en nuestras generaciones? Llegado digamos, el siglo XXI, se produce pues una, ¿cómo se podría decir? Una moda, ¿no? Del arte conceptual. Todo cambia. El arte conceptual pues no considera la plástica. Ya no se enseña entonces a pintar, menos a dibujar. Todo es filosofía. Y cuando Fernando de Cislo ve esa situación en las escuelas, pues él mismo lo decía, ¿no? En entrevistas. Yo ya no tengo nada que decirle a un alumno de arte de estos días, ¿no? Y le molestaba mucho que para que una obra se pudiera entender tenía que haber un papel al costado que te la explicara. A eso a él le molestaba mucho, decía, eso ya no es arte, ¿no? Y con esas convicciones ya él se fue, digamos, apagando un poco en la escena, ¿no? Pero él era mucho más, era un pensador, opinaba, ¿no? De la situación de la democracia y de muchas otras cosas, ¿no? Hablaba mucho de Rembrandt. Bien, al colocar esas luces allí, el, la cartulina ploma queda como medio tono. Entonces nos permite hacer un modelado para acercar las sombras al medio tono y las luces también al medio tono. Entonces ya se va generando un balance en donde vamos ahí progresivamente haciendo una especie de escultura, ¿no? Un modelado que lo que busca es
reflexionar acerca de la superficie y cómo ésta va dándonos a entender una forma compleja y amplia. Bien. Tenemos que buscar el carácter, ¿no? Mucha suavidad hace que el dibujo se vea flojo. Entonces en algún lado hay que buscarle ya la composición. Algunas partes tienen que verse suaves, ¿no? Por ejemplo, esta parte debería verse suave en contraposición a una parte dura que debería ser este cruce acá, me parece, ¿no? El mismo dibujo nos va planteando cuál es su imagen final, ¿no? Nos va diciendo qué es en último grado, ¿no? Vamos jerarquizando, o sea, vamos componiendo ya con los elementos colocados, ¿no? Entonces estas partes las endurezco en favor de otras partes que serán suaves. Tiene que notarse muy claramente la anatomía, ¿no? La luz, acá, el malar, y en estas partes posiblemente puedo aprovechar y darle más carácter, ¿no? Esta línea, por ejemplo, ¿no? Es fuertísima, pero es parte de la sombra de un relieve. Me gustaría ya empezar a hacer algunas demos de óleo, porque en estos días estoy pintando. Entonces tengo la paleta, a veces me queda un poco de óleo por las tardes después de avanzar mis encargos. Me gustaría utilizarlos también para algunas demos, ¿no? Pero es que en cuanto al retrato hay demasiado por conversar y el retrato no se refiere necesariamente al color. Hay muchas cosas que hablar acerca de la anatomía, el gesto, y es un mundo que no termina, ¿no? Otro tema importante del canal es la composición. De vez en cuando hago el análisis de algún cuadro. Estoy pensando en las hilanderas o de repente en otro de Velázquez, ¿no? Que podría ser la fragua de Vulcano. Bien, más siempre tengamos la idea de que cada rostro es una composición, ¿no? Entonces tengo estas sombras fuertes, la sombra aquí se ve transparente. Si yo hago aquí el hundimiento de la piel, ¿no? Del relieve del malar, del otro lado tiene que existir el mismo proceso. Lo que hagas de un lado, hazlo del otro, ¿no? Me parece que Leonardo decía eso. Tengo que ir endureciendo algunas partes para que no se quede todo en transparencias y suavidades, ¿no? Bien, ya casi termino, ¿no? Es decir, al menos la parte demostrativa, ¿no? Porque yo me puedo quedar trabajando todavía el retrato muchas horas más. Es necesario, ¿no? Pero no puedo alargar los videos demasiado, ¿no? A veces se me corta el video por la memoria, ¿no? Por la falta de la memoria. Pero, pero trato de terminarlo inmediatamente, ¿no? En el video siguiente. Bien, el tipo de sombreado vendría a ser por trazos pegados, ¿no? El papel tiene cierta rugosidad. La cartulina tiene cierta rugosidad.
pero es encantador sentir ese arrastre más lento por la rugosidad de la cartulina, a diferencia de una